ha llegado el momento de recibir al invitado que les decía antes de la publicidad. Ya está con nosotros Sergio Padilla en su barraca. Pues así es, la barraca de Sergio Padilla ha llegado de nuevo con nosotros y aquí tenemos a nuestro queridísimo Sergio. Bienvenido, Sergio. Hola, Rosana, en este lugar tan idílico, ¿no? ¿A que te apetece quedarte? No sé si has traído bañador, si te estás creo que voy a pedir arrepintiendo. prestado a alguien porque la verdad que este sol me está poniendo muy... Bueno, la verdad es que este lugar tiene algo en común, luego nos dirá Sergio el qué, con el reportaje que nos va a traer hoy, que nos va a acercar. Ya les he dicho que Sergio nos hace un recorrido a lo largo y ancho de nuestra comunidad autónoma y hoy se ha desplazado hasta nuestra vecina Cádiz y allí te has ido a un sitio que a mí, Sergio, me encanta. Lo sé. Baelo Claudia, hace muy poquito que estuve allí y tú nos traes Baelo Claudia entre el mar y la tierra. ¿Cómo fuiste hasta Baelo Claudia, Sergio? Porque yo fui en moto por la autopista. Pues yo también fui por la autopista, pero en coche. Lo curioso de esto, Rosana, es que en el siglo II o el siglo I después de Cristo se iba prácticamente por el mismo trazado de carretera que se va ahora. O sea que los burros de aquel momento ya eran muy listos y hicieron la mejor carretera posible. Exacto. Y era la calzada romana más larga de toda Hispania, la Vía Augusta, que iba desde los Pirineos hasta Gades, Cádiz. Y pasábamos ciudades como Malaca, Suel, que era Fuengirola, Cartella, que era San Roque, y Baelo Claudia en Tarifa, la ciudad de gran esplendor. ¿Por qué este reportaje lo has titulado Baelo Claudia entre el mar y la tierra, Sergio? Porque se trata, Rosana, de un lugar estratégico. Baelo Claudia, como tú bien sabes, es el punto más sur de la península y el punto más sur de Andalucía. Vamos, que veía yo las casas de África enfrente. Exacto, está separado solo por el estrecho y cuando hace buen tiempo se puede ver Tánger perfectamente. Entonces, era un lugar estratégico por las relaciones comerciales que Baelo Claudia establecía con Mauritania y en concreto con Tingis, que era Tánger, una ciudad muy importante, capital del reino de Mauritania y las relaciones marítimas eran muy importantes porque era más habitual que se comunicaran por barco que por carretera, porque era más económico y no había esa infraestructura de carreteras como lo había por barco. Yo hace años ya fui al museo y entré en el recinto de Baelo Claudia, donde están esas preciosas ruinas romanas. Y fíjate, Sergio, este último viaje que hice allí me estuve fijando en una especie como de pocitos, ¿no? Exacto. Ahí yo entiendo, o a lo mejor es que lo escuché o lo leí cuando fui allí al museo, que ahí salaban el pescado, ¿puede ser? ¿Qué se comercializaba en Baelo Claudia? Pues esas pozas que tú hablas, Rosana, son la industria que movía Baelo Claudia, efectivamente. Ahí se secaba el pescado, todo el pescado que entraba por el puerto, porque Baelo Claudia ante todo era un puerto comerciante. Y aquí lo que se hacía era una salsa muy especial, que no sé si te gustaría, pero era una salsa que se hacía con los restos del atún y se llamaba el garum. Y era una salsa que en el Imperio Romano era muy comercializada y era como la estrella, ¿no? La estrella gourmet de aquella época. ¿Se puede encontrar en algún sitio? Creo ¿Sabes que si se comercializa? A mí no me haría gracia, la verdad. Yo creo que tampoco, porque cuando el atún es demasiado fuerte no me hace gracia. Y si encima es con los restos del atún, pues no tiene que ser aquello muy... En aquella época era el caviar del imperio. Bueno, pues el caviar se le puede dar una oportunidad. Sergio, ¿por qué se llama Baelo Claudia esta Pues ciudad? Baelo Claudia se llama así, Baelo Claudia, en honor a el emperador Claudio, que fue quien le concedió el título de municipio. Y una cosa muy curiosa que pude añadir a mi reportaje, Rosana, es que haciendo las excavaciones arqueológicas encontraron una estatua enorme del emperador Trajano, uno de los emperadores que nacieron junto a Adriano aquí en España. Y que tiene una columna maravillosa en Roma. Exacto, preciosa. Y encontraron una estatua enorme, tan enorme, que cuando querían llevársela no tenían ningún medio. Entonces tuvieron que llamar a un helicóptero del ejército y engancharla y llevarla así por el aire hasta el Museo de Cádiz. Y allí la podemos encontrar. ¿Y estamos hablando de qué época más o menos? Del emperador, la época del emperador Trajano. No, la época del helicóptero. Las excavaciones durante los años 90 aproximadamente. Sergio, ¿qué es lo que más te gusta de Baelo Claudia? Porque tiene cosas muy bonitas. No queda muchos restos, pero sí que hay algunos bien conservados. Imaginar, ¿no? Sobre todo cómo era. De
la ciudad, de los restos arqueológicos que quedan, me encantó, por ejemplo, las termas. Que por eso decía yo que esto tiene relación. Exacto, y las termas era un lugar donde la gente iba a bañarse, como aquí, pero aparte, también como aquí, se iba a socializar, a entablar conversaciones, a conocer a gente Y a firmar muchos contratos. a firmar muchos contratos, exacto. Y el procedimiento era, antes de entrar, se untaban en aceite, pasaban a una especie de piscina o poza en la que el agua estaba muy, muy caliente, pasaban a una que era más templada y finalmente pasaban al frigidarium, que era el agua helada en la que ya se terminaba este recorrido por las termas. Vamos, la que te despierta y la que si la has cagado firmando un contrato, ahí te quedas helado más Exacto. todavía. Pero también el teatro te ha gustado mucho. El teatro de Bailo Claudia, Rosana, era lo más grande, era el edificio más grande de la ciudad. Hombre, como en todos los sitios romanos, ¿no? Claro, y tenía aforo para 3.000 personas. Imagínate en aquella época 3.000 personas en aquel teatro. Y decir que en mi reportaje, Bailo Claudia entre el mar y la tierra, he añadido unas animaciones, unas reconstrucciones 3D en donde la gente puede ver cómo era ese teatro tan bonito y cómo se organizaba y cómo era su ubicación dentro de la ciudad. ¿Pero unas reconstrucciones que tú has encontrado por la web o Sí, es decir, yo he que encontrado... no has contratado a nadie para que te hiciera No, esa reconstrucción? he colaborado con mucha gente que desde aquí doy muchas gracias porque han dejado que ese trabajo que hicieron ellos haciendo esos grafismos y estas animaciones yo lo pueda mostrar en mis reportajes. Que se los has pedido, ¿le has pedido permiso? Exacto, Ah, exacto, sí. Y fíjate. ahí podéis encontrar en Bailo Claudia, por ejemplo, ese teatro. En Cártama, en el reportaje que hice de Cártama, también podéis encontrar cómo era esa plaza, ese foro. Y siempre en todos los reportajes que hago de historia intento hacer un guiño a cómo era esta ciudad para que nos la imaginemos. Y son gracias a estas empresas y a estas iniciativas, ¿no?, que tienen un gran arte, porque hay que saber, ¿no?, hacer todo esto también y me lo dejan y yo encantado, muy agradecido. Y a las ciudades entra por las puertas que están agregadas a unas murallas romanas. Bailo Claudia era una ciudad amurallada y las puertas que tenía iban directamente, mediante una calzada romana, a las principales ciudades que tenían en su entorno, ciudades importantes. Cartella, San Roque, Medina Sidonia o incluso Gades. Eran puertas que iban directamente mediante una calzada romana. Oye, Sergio, yo te veo a ti tan involucrado y cuentas tan bien la historia de esta que yo me estoy imaginando que tú estás visitando Bailo Claudia y te estás imaginando directamente allí, te estás sintiendo en la época en la que esa ciudad era de máximo esplendor y te estás imaginando los edificios tal cual estaban. Exacto, yo cuando voy no doy crédito porque yo desconozco muchísimo cuando voy y allí en el momento es cuando yo digo, aquí se respira, ¿no?, que pasó algo importante. Y sobre todo cuando hago un poco después el reportaje, cuando ya estoy en mi casa y veo esas imágenes, es cuando digo, yo he estado ahí, porque te das cuenta de lo importante que fueron estos lugares y lo que repercuten en nuestra forma de ser y en nuestra forma de vivir, porque esas ciudades fueron el origen de las nuestras, de nuestras carreteras y de nuestra forma de sentir y de vivir, que es muy mediterránea, porque ellos fueron los romanos la civilización que más nos aportó. Has dicho, Sergio, que se respira que allí pasó algo importante. ¿A qué huele Bailo Claudia? Bailo Claudia huele a mar, no huele a garum y como tú sabes, aquel entorno, Rosana, es increíble. Esas dunas de Bolonia, Tarifa al lado, yo sé que tú lo disfrutas mucho. Bueno, yo no sé si te lo he contado alguna vez, yo cuando voy a Bolonia solo pongo la cabeza en la toalla para que no se me llene de arena, que luego es muy complicado sacarla de la cabeza, pero estoy todo el rato revolcándome en la arena como una croqueta y me lo paso pipa. La arena es especial y muy diferente a la de... Necesito cargarme de esa energía. Sí, sí, es increíble, la verdad, todo lo que envuelve a Bailo Claudia. Sergio, has nombrado una ciudad de aquí, bueno, un pueblo de aquí de nuestra provincia, Cártama, que ya nos contaste, bueno, pues que tenía un pedacito, como un conglomerado, como una especie de cebolla de diferentes etapas de la historia de nuestro país y de la historia de las civilizaciones que han habitado este planeta. ¿Tiene algo en común Cártama con Bailo Claudia? Pues Cártama y Bailo Claudia eran ciudades diferentes en el sentido de que Bailo Claudia se dedicaba a la industria pesquera y Cártama a la agricultura, pero sí es verdad que yo encontré un punto en común que me llama mucho la atención y es que, como te conté en su momento, lo que más me llamó la atención de Cártama eran las matronas sedentes y en especial la gran matrona que era la diosa Juno. Y precisamente muy cerca del foro de Bailo Claudia había un capitolio en el que estaba dedicado también a una tríada de dioses y uno de esos dioses era Juno, la diosa de la maternidad, de la fertilidad, a la que por lo visto en el Imperio Romano todos los romanos les rendían muchísimo culto. ¿Esta sí que es gordita como el muñeco de Michelin o no?
Bueno, yo creo que en el Imperio Romano era un poco más estilizada, ¿no? Sí. Pero tiene su origen puede estar en estas de las que habla, porque la fertilidad, ¿no? Siempre ha estado tan venerada en la historia porque es importante y gracias a ella estamos aquí. Claro que sí. Sergio, ¿cuál es el próximo reportaje que nos vas a traer a la barraca de Sergio Padilla en Torremolinos en abierto la semana que viene? Pues la semana que viene voy a cambiar radicalmente de civilización y voy a traer al Andaluz. Voy a partir desde Gades, desde este punto, a través de la ruta de los almohades y los almorávides, una ruta que iba hasta Granada, para mostrar cómo a través de este estrecho de Gibraltar tan importante entraban esta civilización a Europa, en concreto a Andalucía. Y este fin de semana se estrena algo en la barraca de Sergio Padilla, ¿no? No sé si tendrá algo que ver con la lista de la que nos hablaste la semana pasada. Es el tercer reportaje que se llama Andalucía, la puerta de América, en donde hago un guiño a esta... ¿Al puerto de Palos? Al puerto de Palos, al puerto de Indias, al puerto de Sevilla, al al archivo de Indias y a Sanlúcar y él se estrena este fin de semana y con muchas ganas porque es un reportaje en el que he aprendido mucho y tengo muchas ganas de mostrar, la verdad. Y también te he visto en tus redes sociales entrando en esa exposición que había aquí, ¿no? En la aduana, ¿era? Exacto, la exposición La Fábrica del Mundo continúa hasta el día 24 de junio y yo invito a que todos vayáis a verla porque es una exposición que se basa en la primera vuelta al mundo por Magallanes y Elcano y yo conocí muchas cosas que no conocía y es increíble ver esos legajos, esos papeles que tienen 500 años y están tan cerca de ti y crearon el mundo como lo conocemos hoy, ¿no? Y es increíble. Pues Sergio, estaremos pendientes del estreno en tu canal de YouTube, La Barraca de Sergio Padilla, se llama igual que la sección, bueno, la sección de este programa se llama igual que su propio canal de YouTube y nos vemos la semana que viene, Sergio. Pues hasta la semana que viene, Rosana, muchas gracias. A ti. Hasta aquí ha llegado La Barraca de Sergio Padilla.